Tierra de Frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? La cosecha ya está recogida. En la plaza del pueblo, antes de que salga el sol, se ha reunido una caravana extraordinaria. Carretas de 2 ruedas tiradas por bueyes, recuas de mulas, hombres a caballo con chaquetas de cuero y sombreros de paja. Llevan lanzas de más de 2 metros, adornadas con cintas y borlas, como si fueran a una fiesta y no a una matanza. Un hombre toma la palabra. Es el mayordomo, el jefe elegido de la expedición. Pronuncia unas palabras de ánimo. Y entonces, toda la caravana entona una canción. Parten así hacia el este, hacia el mar de hierba, a buscar un invierno entero de carne para sus familias. Volverán dentro de semanas, si vuelven, con las carretas crujiendo bajo el peso del tasajo y los cueros. Pero observad quién se queda en la plaza, viéndolos marchar. Las mujeres. Y aquí está la mitad de la historia que casi nunca se cuenta, porque mientras los lanceros galopan tras el cíbolo, son ellas las que durante semanas sostienen en pie todo lo demás. Soy Mariano Gómez. Bienvenidos a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Hoy cabalgamos hacia las grandes llanuras tras una de las figuras más pintorescas y más olvidadas del oeste novohispano, el cibolero, el cazador de búfalos de Nuevo México. Pero no contaremos solo la cacería. Contaremos también la otra parte de la historia, la otra economía, la que no salía a caballo, la de las mujeres de la frontera, esposas e hijas de aquellos hombres que administraban la hacienda, criaban el ganado,
curaban las pieles, tejían, comerciaban y, esto es muy posible que os sorprenda, gozaban de unos derechos sobre la propiedad que sus contemporáneas anglosajonas no podían ni soñar. Dos mundos, el del lancero y el de la casa, que en realidad eran uno solo. Vamos allá. Empecemos por la palabra, como nos gusta hacer en este programa. En el castellano de Nuevo México, al búfalo, es decir, al bisonte americano, se le llamaba cíbolo, y de ahí cibolero, el que caza el cíbolo. Conviene no confundirlo con su pariente cercano, el comanchero, que era el tratante que comerciaba con los comanches y del que en su momento daremos cumplidas noticias aquí. El comanchero negociaba, el cibolero cazaba. A veces eran los mismos hombres en distintos viajes, pero el oficio era diferente. ¿Dónde cazaban los ciboleros? En el llano estacado, esa inmensa masa de hierba que se extiende por el este de Nuevo México y el oeste de Texas, y en los territorios de la Comanchería. Su alcance llegó en sus mejores tiempos tan al norte y al este como Nebraska. Salían sobre todo de Taos, de Santa Fe, de la zona de El Paso y de los pueblos a lo largo del Río Grande. Conviene fijar una fecha porque lo cambia todo. Durante generaciones, adentrarse en aquellas llanuras había sido casi un suicidio. Eran el dominio de los comanches, los señores de la pradera. Pero en 1786, el gobernador Juan Bautista de Anza, el mismo militar que había derrotado al gran jefe Cuerno Verde años antes y a quien ya conocemos, firmó la paz con los comanches. Y aquella paz, la Pax Anza, una de las más duraderas de la frontera, abrió la llanura. A partir de entonces, los cazadores hispanos pudieron perseguir al bisonte sin temer una emboscada a cada paso. Fue el nacimiento de la edad de oro del cibolero. La gran cacería tenía su calendario, dictado por la tierra y por los biorritmos del propio animal. Se salía en otoño, de septiembre a noviembre, con octubre como mes preferido, y ello por buenas razones. Para entonces, la cosecha ya estaba en los graneros y los brazos quedaban libres. El bisonte, engordado tras el verano de pastos, estaba en su mejor carne, su pelaje espeso y listo para curtir. Y las manadas habían bajado hacia los quebrados del río Canadian, más cerca de casa. El paisaje cambia rápido. Dejan atrás las montañas de la sangre de Cristo y se adentran en el llano estacado, un océano de hierba sin un solo árbol para orientarse. Tan solo el sol, el viento y el instinto guían su camino. La caza propiamente dicha era un espectáculo maravilloso y un grave peligro a partes iguales. Al llegar a las estribaciones del río Canadian o a los cañones del llano, el suelo tiembla. Miles de bisontes pastan como una marea oscura. El comandante reúne a los cazadores, todos recitan el credo de los apóstoles y con un grito de «Ave María Purísima» se lanzan al galope. Los ciboleros se desplegaban en abanico, con los jinetes más rápidos y hábiles en los flancos. Habían aprendido este método de sus vecinos y antiguos enemigos,
los comanches, y lo adoptaron por pura economía. La pólvora era cara y escasa en aquella frontera pobre, y una lanza no se gasta nunca. Montados muchas veces a pelo para evitar enredos con el equipo y tener un mejor contacto con el animal sobre el que cabalgaban, los jinetes utilizan caballos españoles, descendientes de razas berberiscas, especialmente entrenados para la caza del bisonte, que nunca se empleaban en otras tareas. La técnica de caza era depurada y precisa. Se aproximaban al bisonte, galopando a su lado generalmente por la izquierda, a muy corta distancia, casi rozándolo. Clavaban la lanza con fuerza en el corazón o entre los hombros del animal, detrás de la paletilla, penetrando profundamente en sus órganos vitales. No lanzaban la lanza, valga la redundancia, la usaban más bien como una pica o taco de billar. A continuación, desmontaban inmediatamente, a menudo con gran riesgo, mientras el bisonte aún corría o comenzaba a caer, extraían la lanza del animal y volvían a montar. Y sin solución de continuidad, repetían el proceso con el siguiente bisonte. La lanza era un arma de unos 2,5 metros, con una punta de entre 35 y 45 centímetros, afilada como una navaja y fabricada con el mejor acero disponible. También usaban arco y flechas, estas últimas a menudo marcadas para identificar al cazador, y más tarde algunos incorporaron rifles, pero la lanza siguió siendo el arma emblemática porque permitía cazar en movimiento sin detenerse. Era un trabajo mortal. Un caballo que tropezaba, un jinete que calculaba mal, y el cazador acababa corneado por una bestia de casi media tonelada. Pero un buen lancero, sobre un caballo veloz y obediente al peso de la rodilla, podía abatir entre 8 y 25 animales en una sola carrera. Tras el embate, la llanura quedaba sembrada de reses. El comerciante estadounidense Josiah Gregg, que se cruzó con una partida de ciboleros en los años 30 del siglo XIX y los describió en su clásico Commerce of the Prairies, dejó un retrato inolvidable. Hombres con calzón y chaqueta de cuero, unos con sombrero de paja y otros con gorros puntiagudos rematados por una pluma curva. Al hombro, el carcaj con arco y flechas. En la mano, la lanza engalanada con cintas y una borla. Otro observador los resumió en 3 palabras: duros, audaces y pintorescos. Cuando la caravana regresaba al pueblo, cargada hasta los topes, recibía una bienvenida reservada para los héroes. Y con razón. Traían consigo todo lo necesario para sobrevivir al duro invierno. ¿En qué consistía su carga exactamente? Conviene detenerse aquí, porque en este punto empieza a asomar el papel de las mujeres. Lo primero, la carne. No carne fresca, imposible de conservar en aquel viaje, sino carne seca. Tiras de búfalo cortadas finas y secadas al sol y al viento hasta convertirse en tasajo duradero. Aquello era la base de la dieta de invierno de buena parte de Nuevo México. Se traía también el sebo, la grasa fundida, valiosísima para cocinar y hacer velas y jabón. Y se traían los cueros, que alimentaban un comercio que llegaba muy lejos. La gran ruta del comercio entre Santa Fe y Chihuahua, por la que las pieles bajaban hacia el sur a cambio de manufacturas. Hasta los huesos se aprovechaban. Secados y molidos en el metate, esa piedra de moler de origen indígena, servían para espesar y enriquecer los guisos. Subrayemos lo esencial. Nuevo México era una provincia remota, árida y pobre, mal comunicada con el resto del virreinato. La cacería del cíbolo no era un deporte de aristócratas. Era lisa y llanamente una de las columnas de la subsistencia. Sin el tasajo del cibolero, muchas familias no habrían pasado el invierno. Por eso sobrevivió tanto tiempo el oficio, atravesando el final del periodo español, todo el periodo mexicano y aún las primeras décadas bajo bandera estadounidense. Solo desapareció cuando en los años 70 del siglo XIX, los cazadores angloamericanos, armados con rifles de gran calibre y movidos por el comercio industrial de cueros, exterminaron las grandes manadas del sur de las llanuras en apenas unos años. Sin bisontes no había ciboleros. El oficio se apagó
con el animal que le daba nombre. Pero todo esto que acabo de describir, la carne que se seca, la grasa que se funde, el cuero que se cura y el guiso que alimenta a la familia, no se hacía solo. Y casi nunca lo hacían los hombres. Así pues, cambiemos el foco. Apartemos la cámara del lancero glorioso y enfoquémosla en quien hacía posible que aquella carne llegara útil a casa. Porque las mujeres no siempre se quedaban en el pueblo. A menudo iban en la caravana. Tenemos testimonio directo de ello. En 1875, un observador llamado Frank Collinson se cruzó con una columna de ciboleros en marcha. Contó unos 200 hombres y cerca de 100 mujeres y niños. ¿Pero qué hacían allí ellas? Pues el trabajo que de verdad transformaba la cacería en alimento. Mientras los hombres abatían a las bestias a la carrera, un trabajo intenso pero breve, eran las mujeres y los muchachos quienes realizaban la labor más larga, dura y sucia: descuartizar las reses, cortar la carne en tiras finas, tenderla a secar, raspar y curar los cueros para el curtido. De manera que apenas caen los primeros bisontes, ellas se acercan con cuchillos afilados. Desuellan los animales con rapidez y destreza y cortan la carne en tiras finas y uniformes para secarla al sol y al viento, convirtiéndola en tasajo o carne seca que durará meses sin estropearse. Limpian las pieles, quitan la grasa y el sebo y las preparan para el curtido. El sebo se guarda para velas y jabón, los tendones sirven para cuerdas y los huesos para herramientas. El campamento se llena de actividad. Fogatas humeantes, tiras de carne colgando como banderas rojas, mujeres trabajando de rodillas bajo el sol implacable, mientras los niños ahuyentan las moscas y ayudan a cargar las carretas. El aire se impregna del olor intenso a sangre fresca, humo y carne secándose. A veces, cuando se encuentran con bandas de comanches o quiobas, las mujeres participan en el trueque menor. Ofrecen carne fresca o tasajo a cambio de información sobre las manadas o bienes como tabaco y sal. Hay que sopesar bien estas palabras porque la historia tradicional despachó todas estas labores como trabajo auxiliar. Y no lo era, en absoluto. Un bisonte abatido es una montaña de carne que se pudre en horas bajo el sol de la llanura. Convertir esa montaña en tasajo conservable antes de que se eche a perder es una carrera contra el tiempo que exige conocimiento, técnica y resistencia. Saber cortar la fibra en el grosor justo para que se seque sin pudrirse. Saber curar una piel para que no se endurezca como el hierro ni se corrompa. Ese saber era de ellas. Dicho de otro modo, el cazador mataba al bisonte, sí, pero era la mujer quien lo convertía en comida. Sin ese segundo trabajo, amigos, el primero no servía de nada. Y luego estaban las que no iban, las que se quedaban en el pueblo, viendo alejarse la caravana, con la casa, la hacienda y a veces medio rancho sobre sus hombros. Pensemos en la aritmética de aquella vida. El marido cibolero se ausentaba semanas, a veces más de un mes, en la cacería de otoño. Pero la cacería no era su única ausencia. El mismo hombre podía marchar también en las expediciones de comercio o ser llamado a la milicia para perseguir incursiones de apaches, navajos o utes. Sumadas, esas ausencias podían ocupar buena parte del año. ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto, la mujer era la casa. No la cuidaba, la gobernaba. Dirigía la economía doméstica, que en aquel mundo de autosuficiencia lo abarcaba casi todo. Administraba los campos y decidía sobre las cosechas. Cuidaba del ganado menor, las cabras, las ovejas, esas ovejas churras cuya lana era oro en Nuevo México. Procesaba los alimentos y tejía. El tejido neomexicano, las mantas, las jergas, las colchas bordadas
era en gran medida una industria femenina y producía no solo para la familia, sino para el trueque y la venta. La Casa Hispana de la Frontera no era, así pues, un refugio pasivo del trabajo masculino. Era una empresa productiva y con enorme frecuencia su gerente era una mujer. Cuando el marido volvía con las carretas de tasajo y cuero, entregaba esos bienes a una administración que había seguido funcionando sin él. Y si el marido moría, y lo cierto es que en la frontera se moría con facilidad, la viuda no quedaba desamparada ni tutelada. Se convertía en cabeza de familia de pleno derecho. Lo cual nos lleva al hecho más notable de todos. Porque esa autonomía no era solo costumbre, era ley. Creo que aquí tenemos, en mi opinión, el gran descubrimiento de este episodio, y es un dato que conviene que el oyente se lleve a casa. La mujer hispana de la frontera vivía bajo el derecho castellano, las 7 partidas y las leyes de toro, heredado del mundo novohispano. Y aquel derecho le reconocía una condición jurídica que, comparada con la de las colonias inglesas vecinas, resulta asombrosa. Vamos por partes. Primero, la propiedad propia. Al casarse, la mujer aportaba una dote y el marido le entregaba las arras, su regalo de boda. Pues bien, tanto la dote como las arras seguían siendo legalmente de ella. La ley castellana llamaba a la dote literalmente el patrimonio propio de la esposa. El marido podía administrarla, pero no era suya. Pertenecía a la mujer y a su muerte, a su familia. Segundo, los bienes gananciales. Todo lo que el matrimonio adquiría en común durante la unión se consideraba propiedad compartida por mitades. La mujer no entraba en el patrimonio del marido, tenía el suyo. Tercero, la herencia. Las hijas heredaban, y heredaban en igualdad con los hijos varones. No existía aquí el privilegio del primogénito que excluía a las mujeres. Cuarto, y quizá lo más sorprendente, la personalidad jurídica. Una mujer hispana podía poseer y vender bienes, otorgar testamento, firmar contratos, pleitear ante los tribunales y administrar negocios. Conservaba además su propio apellido al casarse. No se disolvía en el nombre del marido. Tenemos casos concretos, documentados, fáciles de verificar. En el Nuevo México del siglo XVIII, una mujer llamada Juana Luján, vecina de Santa Cruz, otorgó testamento disponiendo de sus tierras, su casa y sus bienes exactamente como ella quiso, amparada por la ley española. Su voluntad, registrada por escrito, se cumplió. No es la historia de una excepción heroica, es la historia de cómo funcionaba normalmente el derecho español de la Nueva España. Ahora el contraste. En las colonias inglesas, y luego en buena parte de los Estados Unidos, regía la doctrina de la coverture. Al casarse, la identidad jurídica de la mujer quedaba cubierta, es decir, absorbida, por la del marido. No podía poseer propiedad por separado, ni firmar contratos, ni pleitear por sí misma. En términos legales era casi invisible. Por eso la historiadora Janet LeCompte tituló su estudio clásico sobre estas mujeres con una palabra exacta: independientes. Las mujeres independientes del Nuevo México hispano. Y por eso se ha podido afirmar con razón que las mujeres de aquel territorio bajo dominio español y mexicano disfrutaban de más derechos de los que tenían entonces las mujeres en los propios Estados Unidos. La esposa del cibolero, esa figura que la leyenda dejó en segundo plano, era ante la ley una persona de pleno derecho, perfecta y enteramente dueña de lo suyo. Los dos mundos de este episodio, el del lancero y el de su esposa, se apagaron casi a la vez y por la misma causa: la llegada de otro orden. Ya lo hemos dicho. El bisonte desapareció de las llanuras del sur en los años 70 del siglo XIX y con él el oficio del cibolero. El lancero de la pluma curva y la lanza engalanada pasó a la memoria,
al cuento de los abuelos, a la canción. Pero hubo una segunda desaparición, más callada y más injusta. Con la incorporación de Nuevo México a los Estados Unidos, tras 1846, fue imponiéndose poco a poco el derecho angloamericano. Y aquel derecho traía consigo, entre otras cosas, la coverture. La autonomía jurídica de la que las neomexicanas habían gozado durante siglos empezó a erosionarse precisamente cuando el país que las anexionaba se proclamaba más libre. Tendrían que pasar décadas, y toda una lucha por el sufragio, para empezar a recuperar derechos que sus bisabuelas habían dado por descontados. Hay una ironía amarga y elegante en todo esto, muy propia de la frontera. El oeste que la épica nos pintó como territorio de hombres libres a caballo había sido en realidad sostenido por mujeres con derechos. Y la civilización, que llegó después, a la vez que cazaba el último bisonte, recortó la libertad de aquellas mujeres. Así pues, los ciboleros, junto con sus familias, fueron esenciales para la supervivencia de la frontera norte. Los hombres proporcionaban la caza, las mujeres convertían esa caza en alimento y riqueza. Juntos suministraban proteína vital a poblaciones que sufrían escasez crónica, pieles para el comercio Santa Fe, Chihuahua, y un conocimiento del llano estacado que facilitó las rutas de los comancheros. Su trabajo colectivo creó una economía híbrida única. Caza, procesamiento y trueque en el corazón de la comanchería. Contribuyeron, sin embargo, a la presión sobre las manadas de bisontes. Cuando los cazadores profesionales angloamericanos diezmaron los últimos rebaños en la década de 1870, la era de los ciboleros y sus familias terminó. Su legado vive en las historias orales de Nuevo México, en los topónimos del llano y en la identidad mestiza del suroeste. Familias enteras que con lanza, cuchillo y carreta conquistaron las llanuras. Volvamos, para terminar, a aquella plaza del Río Grande en octubre, antes del alba. Cuando contamos cómo se conquistó el oeste, nos quedamos con la imagen del lancero galopando entre la manada, la lanza al viento, la pluma curva en el gorro. Es una imagen hermosa y verdadera, pero está incompleta. Porque junto a ese hombre hubo siempre una mujer que cortaba y secaba la carne que él abatía, que gobernaba la casa los meses que él pasaba en la llanura, que tejía la lana, criaba el ganado, administraba la hacienda y firmaba, con su propio nombre y su propio derecho, el testamento de sus propios bienes. El cibolero conquistó el horizonte. Ella conquistó y sostuvo todo lo demás. Y la frontera, esa tierra dura y deslumbrante, fue obra de los dos. Esto ha sido Tierra de Frontera. Gracias por cabalgar con nosotros hasta el mar de hierba. Nos vemos en el próximo episodio. Tierra de Frontera, cómo conquistamos el oeste, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music, Spreaker e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, deja tu comentario y comparte con quien aprecie las historias reales contadas con rigor y elegancia. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.